Está la imagen de Corrientes, estamos en vivo, 21:30, mucho calor hace en la capital. Vamos a dejar el tema del incendio y eso para venir a otro tema también importante como es el coronavirus, que de hecho recién con mis compañeros se han cobrado lamentablemente otras víctimas en las últimas horas. Pero el coronavirus tiene alguna repercusión, alguna complicación puede generar en términos cardíacos, en términos del corazón. Bueno, está con nosotros el doctor Alejandro Amarilla, justamente para hablarnos de este y otros temas. Doc, querido, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar contigo. Qué buen escenario acá. Sí, la verdad que sí. Sí, lástima que está todo vacío eso. Está todo, todo de utilería. El doctor Alejandro Amarilla, la matrícula profesional 2682, es especialista en cardiología, jefe del Departamento de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Instituto de Cardiología de Corrientes y es director del Centro de Calidad de Vida. Primero, antes de ir con el tema que nos trae hoy acá, vi una cosa de bajarte la aplicación del cardiológico, tener tu cardiólogo en el teléfono, así que ¿cómo viene con eso la historia? Realmente es un tema interesante para que la gente se entere, porque con esto de la pandemia nos hemos pasado, la mayoría de las personas, a la virtualidad. Ajá, sí. En todos los ámbitos, digamos, desde las escuelas, todo, los periodistas full estamos con eso. Periodistas full, y la medicina no es ajena a esto en el mundo. Desde hace un tiempo atrás, esto de lo que es la medicina virtual se está desarrollando en diferentes ámbitos. Empezó con lo que es interconsulta de especialistas, o sea, los médicos que necesitaban consultar a alguien a distancia y permitía esto resolver problemas en donde no había especialistas. Sí. Otra de las alternativas que existían en el mundo es tratar de que los pacientes más alejados que no tienen acceso lo puedan hacer virtualmente. Esto empezó de a poquito. Claro. Nosotros hace 2 años empezamos a desarrollar esta aplicación para tratar de lograr que muchos pacientes nuestros que no son de Corrientes y que están en el interior no necesiten venir para resolver cosas que las podíamos resolver perfectamente a distancia, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar en esto y también con el objetivo de que los pacientes no pierdan la información médica en el camino, digamos, del transcurso de su vida, porque mucha información queda perdida en el camino y no nos enteramos. Entonces, esta aplicación, el Cardiológico Online, hoy ofrece 2 partes muy importantes. La primera, para todo el mundo, una vez que te bajas la aplicación, podés cargar toda la información médica personal tuya y tenerla ahí como un reporte histórico para que siempre esté con vos. Un banco de datos. Un banco de datos, exactamente. A partir de ahora vos podés poner todos los datos de antecedentes tuyos, los medicamentos que tomaste o que venís tomando. ¿Y sos alérgicos y todo eso? Todo eso, no. y lo podés tener archivado. Ahí sacás una foto de un laboratorio, de una placa, y por ítem vas archivando eso y te queda ahí para que en cualquier momento vos lo consultes o tu médico lo pueda ver. Porque si hay lo que tenemos, yo pierdo todo, por ejemplo. Yo hay unos estudios por ahí y me dice el médico, ¿tenés el último electrocardiograma? No sé, está por ahí tirado. Bueno, a partir de ahora vos vas a tener ahí en el Cardiológico Online la posibilidad de digitalizar todo, de guardártelo y de que además lo otro interesante es no solamente lo tenés vos. Claro. Vos, si le das acceso a un médico, a tu información, lo puede ver a distancia desde el celular y entonces no se pierde nada. Y al momento de la consulta, muy distinto de lo que pasa normalmente con la consulta, entre comillas, informales que tenemos por WhatsApp, porque el médico tiene la información. Es otra información. Aparte, ¿sabes qué? Siempre, a ver, una emergencia, por ejemplo, donde vos te descomponés o te desvaneces o lo que sea, ni siquiera a veces tus familiares más cercanos saben realmente toda la información médica de uno, ¿no es cierto? No se acuerda o lo que sea. Te dicen, pero ¿se hizo algún estudio en el último año? Y vos decís, la verdad que no sé, no me acuerdo. Toda esa información la tenés ahí adentro. Toda esa información y pensado en justamente lo que acabas de decir y en la gente que por ahí viaja, se va al exterior y no lleva nada. Entonces allá se descompone, le pasa algo, no sabe qué remedios toma. Daniel, que viaja mucho, por ejemplo. O a la consulta, la gente por ahí iba a mi consulta y venía y me decía, doctor, yo tomo la pastilla azul, la pastilla que me dio el neurólogo, qué sé yo, y ¿cómo se llama? Mi cardiólogo es muy bueno. ¿Y qué droga? Pero el azul, ¿cuál es? Porque menos hable mal de mi cardiólogo. La azul no es la azul, digamos. Usted dijo la azul por decir azul. Azul. No, hay varias azules. No, por supuesto. Hay de diabetes color azul también. Sí. En materia de colores somos. Entonces, y lo otro importante, que una vez que tenés todo eso ahí, vos podés entrar en el apartado de turnos, tocas ahí y a partir de ahí se te abre el hospital virtual. Así llamamos nosotros el hospital virtual, porque vos abrís y encontrás
en un ítem donde vos tenés todas las especialidades relacionadas con la cardiología que están hoy en el cardiológico. Esto admite también que en el futuro podamos agregar otras especialidades. Sí. Y cuando elegiste tu especialidad, insuficiencia cardíaca, arritmias, hipertensión arterial, lo que sea, entonces, o cardiología clínica o pediatría, tocas y te aparecen los nombres de todos los cardiólogos que atienden Esa patología. esa patología. Podés tocar la foto del cardiólogo y ver el currículum del Mirá, cardiólogo, como la Alejandro información Amarilla me sale médica, todo tu exactamente, info. la información médica que tiene el médico disponible para que el paciente lo pueda conocer, digamos, Sí, ante sí, la sí. consulta, la foto del médico, y a partir de ahí tocas y se te despliega la agenda del médico Para los virtual turnos. para los turnos. Qué bueno. En el momento en que vos detectás un turno que se abre todas las semanas, todos los domingos se abre la agenda, Yo me voy a descargar ya. Esto, por ejemplo, en Google Play. Lo ¿Cómo tenés pongo? disponible. El cardiológico online, Sí. vas a encontrarlo ahí y te sale el signito, el símbolo, Sí, nuestro, sí, sí. el logo del cardiológico. Sí, acá está, mirá, cardiológico online. Te Perfecto. dice ahí se alcanza. Ahí se está, alcanza a ver. perfecto. Perfecto. Esa es la aplicación y te la bajás y cuando tocas la agenda reservás un turno automáticamente, lo Y chau. reservas al turno y el día del turno el médico Te espera. Nosotros tenemos, digamos, desde la mesa de ayuda podés hablar con la gente de la mesa de ayuda a través de un chat, podés comunicarte a través, tenemos un teléfono disponible también, mensajería bueno. disponible para asesorarte de cómo manejarte. Pero si no, igualmente nosotros estamos llamando para avisarte cómo se va a desarrollar la consulta, porque obviamente es primera vez que la gente está usando esto. Sí. Y después el cardiólogo establece una comunicación por medio de la aplicación, no es por otra vía, sino Toda por la la aplicación y se comunica con vos. Y además esto al cardiólogo del lado del médico Sí. le brinda una historia clínica completa con toda la información, no solo de que el paciente cargó, Sí, sí. sino la que tenemos guardada en el cardiológico. Claro. Y además una para llenar que va a quedar en los servidores cardiológicos, o sea que todo esto queda como una historia clínica común. ¿no? Hago una pausa acá Sí. y vamos con la mesa, a ver qué le pregunta la mesa al doctor Alejandro Amarilla. ¿Es una suerte de evolución y camino a decir los médicos entran a atender por WhatsApp? Yo creo que esto empezamos así, empezamos con el WhatsApp, empezamos con el correo electrónico, hoy es una cosa de todos los días, de hecho, no había, cuando empezamos el desarrollo, Daniel, hace 2 años y pico atrás, esta propuesta yo la llevé para empezar a trabajarla con un equipo de gente y demás, y no había legislación, o sea, la mayor preocupación era, ¿y esto cómo es? Decíamos, ¿cuál es el ámbito? El médico tiene que paciente, pero en ese momento inclusive nosotros teníamos consulta todos los días por WhatsApp de pacientes. Cuando empezó la pandemia, eso se multiplicó por 100 y tuvimos que recetas electrónicas, fotos de receta para que la farmacia pueda vender el medicamento. Esto se habilitó, ya hay legislación, las consultas virtuales son una realidad y esto permite acercarnos no solo al paciente que tiene miedo de estar en la casa, de ir a la consulta y tiene miedo de enfermarse, que tiene razón, tiene factores de riesgo, un paciente cardiológico tiene riesgo, hoy ahora vamos a hablar de eso, Sí. de ir a un lugar donde hay posibilidad de circulación viral. Claro, obvio. Entonces, desde la casa resuelve, ¿va a tomar más del anticoagulante o menos del anticoagulante? Claro. Si hay que subir la medicación de la presión Sí, o sí. no. Sí, sí. Si se siente mal y puede consultar, digamos en forma ambulatoria, lo puede hacer también en la guardia siempre, Sí, sí. pero por la aplicación puede resolver las cosas que no necesitan de la emergencia Sí. ni de lo presencial. Aparte está bueno porque no hay mejor que te lo diga el médico, ¿viste? Sí. O sea, Hay por ahí mucha vos podés gente que decir, dejó de ir al médico justamente por este problema del coronavirus. Muchas consultas, lo que decís es una realidad, tenemos un 30% menos de tratamientos para el infarto, lo cual va a ser un efecto colateral de la Exacto. pandemia. 30% menos. Sí, y te diría que esto, digamos, nosotros vamos a hablar de las secuelas que puede dejar el coronavirus en el corazón, pero no hablamos de las secuelas que va a dejar el coronavirus en todos aquellos que no se enfermen de coronavirus, Claro, que tengan otro problema. que sobrevivan, pero que no hayan sido tratados en tiempo y forma de sus patologías cardiovasculares. No nos olvidemos que el 29 fue el Día Mundial del Corazón y para hablar de esto justamente, sigue siendo la primera causa de muerte Claro. en el mundo. Doy otro dato que no está vinculado a la especialidad del cardiólogo en particular, sino que tiene que ver con los pediatras. Tuve la otra vez la oportunidad de encontrarme con un pediatra, estaba hablando y me decía, mira, están apareciendo enfermedades, ¿por qué? Porque la gente dejó de llevar al chico al consultorio y en algunos casos hasta de hacer la vacunación. ¿Por qué? Por el hecho de decir, se paró todo, se aisló todo, te recomiendan no ir a un centro de atención, no ir a un consultorio, entonces dejaron de ir al consultorio. Esto, haciendo referencia a lo que vos decís, Alejandro,
como que se dejó esa vida de cuidado, la gente que se cuidaba, y ahora entramos a ver las consecuencias de ese no cuidado. ¿Sabes qué nos pasó, Daniel? Cometimos errores por no conocer esto y por ver lo que estaba pasando en una Europa desbordada, en España desbordado, en Italia desbordado, que no había lugares, y cometimos errores. Todos los mensajes de amigos y de médicos decían quédense en su casa, quédense en su casa. Nos asustamos tanto, tanto nos asustamos, que comunicamos que realmente esto era así. Y no estaba mal en ese momento, porque nuestro sistema de salud no estaba parado. Hoy Corrientes tiene un espectacular hospital que puede soportar todo esto. Pero seguimos diciéndole a la gente, quédate en tu casa. Lo que tenemos que decirle es cuídate. Cuídate con el barbijo, cuídate con la distancia, cuídate con el lavado de manos. Pero no te descuides de cuidar las otras cosas que también te van a matar o que te van a enfermar gravemente, y menos a tus hijos, a tu familia. No dejes de vacunarte, no dejes de controlarte, no dejes de cuidar tus factores de riesgo, que en definitiva hoy publicamos, por supuesto, y es noticia que 2 personas mueren por COVID. Ahora, es noticia cuántos se infartaron el día de hoy, están internados, cuántos tuvieron una muerte súbita en su casa sin haber consultado, cuántos tuvieron una angina de pecho y están con dolor en la casa y no van al médico. Son cosas que matan mucho más y que lamentablemente no las hablamos porque estamos con la tapado del COVID. Claro. Esto no quiere decir que no haya que atender el COVID, no, pero no nos tenemos que olvidar de todo el resto de la salud de la gente, que es muy importante y que a veces está como a un costado porque no decimos así. Es una cosa que hay que totalmente. llamar la atención. Pero en ese ¿te acordás que había muerto porque ella no había solicitado un turno en Buenos Aires y no se lo habían dado por el tema del coronavirus? Exactamente. Y ahí viene otra parte, que es una cosa que veníamos planteando hace un par de semanas, que cómo se ha comunicado desde el inicio esto. Cómo se ha comunicado y cómo se le ha transmitido y cómo se ha inculcado esa suerte de miedo a la sociedad, que ni siquiera va a controlarse por otras cosas. Ni siquiera consulta por todo eso que vos estás diciendo, por eso, sino que solamente está expectante, cerrada por el coronavirus. Y te agrego algo más, gente que no compró los remedios, claro, porque no obtuvo la receta, porque tuvo miedo y como no siente nada, dijo, bueno, de última, si dejo tomar la pastilla esta, no me voy a morir, porque... ¿Entendés? Voy a morir solamente por el coronavirus. Claro, entonces dejo la de la presión porque no siento nada, dejo la del colesterol, dejo la de la diabetes y encima encerrado, con pocas posibilidades de hacer actividad física, por muchos motivos, por el aislamiento y por todo lo que conocemos. Y porque con aumento de peso, claro, con aumento de peso, porque mucha gente por estrés y por aislamiento y demás empezó no solo a innovar en la cocina de la casa, a cocinar más, a comer más. Comer te da placer también, entonces por ahí amar más también. A calmar la ansiedad, porque la ansiedad que nos provoca no solo el coronavirus, la situación que vivimos a diario, que nos bombardea con estrés, sí, yo de todo punto de vista. Donde veo, viste, en Instagram, que la gente pone que se toma una cervecita, un lunes, un martes, un miércoles, un fernecito, una cosa. Eso, viste, todos los días. Bueno, porque el consumo de esa naturaleza de alcohol se fuma más también, porque hay gente que está encerrada en su casa. ¿Sabés que encontramos placer en cosas que, digamos, queremos evadir un poco la realidad que estamos viviendo? Y entonces, placer y calmar un poco los nervios, la ansiedad, el estrés, evadirnos un poco de esta realidad. Entonces, escapar. El alcohol, un poco de alcohol, un poquito, comer algo rico que me dé placer. Ya que no puedo en ningún lado, me como chulet. Y todo eso, todos los pacientes que van a consultorio después del primer aislamiento, 4 o 5 kilos en promedio han subido. ¿4 o 5? En promedio te digo, así, fácil. Y se queda corto, Vos, Altamirano, por ejemplo, ¿cuánto? No, en serio, hablando en serio. Yo ya antes de la pandemia ya iba con 4 o 5. Por eso, lo tuyo ya era antes de la pandemia, así que esto no sería el caso. No, yo sé que para mí a mí me preocupa todo esto, sinceramente, porque bueno, yo igual con el médico, o sea, yo, viste, trato de ir, qué sé yo, no sé. Y bueno, yo digo, los daños colaterales que vamos a tener en el corazón, en la salud, en el cuerpo, en la parte emocional y psicológica de esta pandemia, que yo la verdad que pondría en una balanza y no sé si en este momento eso pesa muchísimo más que los pacientes que hoy están internados,
o los pacientes que pero fallecen. Alejandro, vos me decís eso, yo te creo perfectamente, sí. No solamente porque sé tu profesionalismo y además por lo que estudias permanentemente, pero digo, ¿qué le decís a la gente que tiene un nivel de incertidumbre total? Que lo único que recibe es decir, no sabemos esto cuándo va a parar. Y yo creo que hay que, de alguna manera, brindarle una seguridad y tranquilidad de que la cosa no es como era. Primero, pasó mucho tiempo, conocemos mucho más del coronavirus que no conocíamos, tenemos el sistema de salud preparado, sobre todo acá en Corrientes, o sea, yo estoy hablando de la posición de Corrientes, por supuesto que hay lugares desbordados también, es cierto, sí. Pero también es cierto que sabemos que el mejor antídoto para el coronavirus es el cuidado personal, con el distanciamiento, el uso de hijo y el lavado de manos. Si más o menos nosotros hacemos esas cosas, tenemos pocas posibilidades de contagiarnos. Al principio pensábamos que si tocábamos así alguna cosa, inmediatamente sí. Nos contagiábamos. Bueno, claro. Por la ropa, te decían, tenés que llegar a tu casa, sacarte toda la ropa y quemar tu ropa más o menos. Bueno, nos han... lamentablemente... Bueno, pero era información que no tenían ni los médicos. Tal cual. Sí. La OMS cometió muchos errores. Que barbijo sí, que barbijo no. Exacto, había una controversia, sigue habiendo una controversia entre el CDC y la OMS, permanente en Estados Unidos con China. A ver, ¿esto qué significa? Que realmente los médicos recibimos tanta información que hemos estudiado mucho más de coronavirus que de las especialidades nuestras durante todos estos meses, claro. ¿Entendés? Claro. Permanentemente. Y a veces los estudios que se publican, y acá entro un poco en el tema del coronavirus del corazón, que se publican, que salen en los medios, que dicen, uy, el 70-80% de los pacientes que tienen coronavirus, afectación cardíaca. A ver, no digo que no muestren datos interesantes, digamos, esos estudios. Hay inflamación en todo el cuerpo por el coronavirus. ¿Hay daño miocárdico? Sí hay daño miocárdico, sobre todo en los casos más graves de coronavirus, hemos visto, hay elevación de marcadores, hay resonancias que dan positivas y demás. Pero también es cierto que muchas otras enfermedades virales también provocan estos daños, y nosotros no estamos haciendo resonancias para los pacientes que tuvieron gripe o neumonía normalmente. En cambio acá, ahora estamos estudiando todo esto. Claro. Y obviamente que encontramos. Habría que ver el seguimiento a largo plazo, realmente cuánto queda y cuánto no. Claro. Esto no quiere decir que no haya, pero también tomar con pinzas, y nosotros los médicos también tomamos con pinzas, algunos estudios que a veces tienen el sesgo del poco número de pacientes, claro. De la población seleccionada que se hace, de por ahí el grupo que está investigando cómo lo hace. Sí, a veces hay sesgos también de la industria, también en ciertas cuestiones de tratamientos. A veces uno dice, ¿por qué sale tanto de como la cloroquina? En su momento todo el mundo compró cloroquina, vendió muchísima cloroquina, después se dieron cuenta que... Eso me hace acordar mucho a lo que dice un cardiólogo bastante conocido, es decir, la tasa de letalidad, ese número frío, es decir, no es una enfermedad mucho más importante que otras que afecta a la población. Yo no quiero quedar mal, ¿no? Pero hoy ya nos sacaron del aire y no quiero que me pase de nuevo eso. Así que gracias, Doc. Perdón. No, gracias a ustedes, y un tema que da para charlar. No, después lo hablamos. Hoy le dimos mucha importancia al tema de la aplicación, que me parece importante, pero estos temas cada tanto Alejandro tiene la amabilidad, la predisposición de venir, así que te vamos a tener, no sé, por lo menos una vez cada tanto, una vez por mes.